trabajo. Por lo tanto, si el país demanda una renovación y el país demanda, como lo están haciendo en Santa Cruz los distintos sectores, juntas vecinales, gremiales, que apoyan la misma dupla de Camacho y Pumari, pues tendremos que sentarnos con los sectores y bajo una responsabilidad institucional, si corresponde asumir, no vamos a sacarle la nalga a la jeringa. Creo que si ese es el mandato lo vamos a asumir, y si no es lo mejor para Bolivia, les aseguro que no vamos a formar parte. Apreciadas damas, estimados caballeros, y cualquiera que sea el título que haga sentir bien a las nuevas generaciones confundidas. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de los señores Camacho y Pumari, no voy a desmerecer su importancia en la caída del régimen de Evo Morales y tampoco voy a negar mi admiración por cómo se han manejado. El siguiente análisis parte desde la idea base de que el señor Camacho está en todo su derecho de perseguir la silla presidencial. Así como Camacho fue un factor fundamental para la renuncia del señor Morales y la posterior conformación del gobierno transitorio, todo apunta a que también jugará un papel crítico en las elecciones venideras, ya sea para el desastre o para un cambio de dirección en la manera de gobernar Bolivia. Tengo que centrar mi análisis en la figura del señor Camacho, ya que dentro del binomio propuesto todo giraría en torno a él, siendo Marco Pumari simplemente una variable positiva para elevar la imagen del empresario cruceño en Occidente, pero secundaria, circunstancial y desechable. Y esto se va demostrando desde cómo ya el señor Camacho, sin tener una sigla política, está forjando alianzas con partidos políticos muertos antes de consolidar su alianza con el señor Pumari. Partamos por el hecho de que el señor Camacho se ha rodeado de la gente indicada, ha logrado el apoyo del empresariado cruceño, que ojo, su apoyo no es gratis y esperan un buen retorno. Solo hay que ver la influencia que ha tenido en la conformación del gobierno transitorio de Áñez. Ha contratado muy buenos asesores políticos y legales, pero lo que más llama la atención es el grupo de asesores de imagen y marketing que han venido haciendo un trabajo impecable para que la figura de Camacho gane momentum en una de las crisis políticas más agudas de la historia boliviana. Y que han logrado hacer lo que en su momento no pudieron hacer con Ortiz, mostrarlo como la figura regional, fuerte y con presencia nacional que tanto ha anhelado el pueblo y el empresariado cruceño para revertir el daño y retraso causado por las políticas centralistas del MAS. Pero a este grupo de asesores les espera una tarea difícil, el poder revertir el desenamoramiento del occidente del señor Camacho y cómo esto puede afectar el resultado final de las elecciones y el futuro inmediato del país. Esto no quiere decir que personalmente me disguste la idea de Camacho presidente. Es un empresario exitoso, con un buen grupo de asesores, que entiende las dificultades del trabajador y del productor boliviano y que bajo ese entendido puede generar políticas que vayan a tener un impacto positivo en la economía y en el crecimiento del sector privado del país. No lo considero una mala opción, y es más, dentro de la actual oferta de futuras opciones en la papeleta de votación, y sin tener un plan país y forzando posiblemente su entrada por el impulso populista, es de lejos la opción más interesante. Sin embargo, y en la actual coyuntura, tampoco creo que sea la mejor opción y pienso que de mantenerse en esta línea va a ser un factor negativo en las siguientes elecciones. Esa todavía frágil relación entre Oriente y Occidente se ve nuevamente amenazada con la renuncia del señor Camacho al comité cívico para hacer justamente lo que dijo que no haría, anunciar su candidatura a la presidencia de Bolivia, reavivando el discurso divisionista y racista en el país, generando mucha susceptibilidad y una baja en su popularidad, especialmente en el sector de la población de Occidente y de los valles, que aceptó a Camacho como una figura unificadora en un momento que la situación lo requería, pero que no se vio en ningún momento representada por él, y que hoy se muestra hostil ante el surgimiento de otro caudillo, otro elegido del pueblo, nacido de la crisis con un discurso similar, pero con un perfil diferente al del anterior hijo del pueblo, el señor Evo Morales. Esta división entre Oriente y Occidente se acentúa mucho más por la metamorfosis que ha sufrido la imagen de Camacho, de pasar de ser el cívico desinteresado del lado del pueblo, que sin tener poder político va a velar por los intereses de la gente y que no busca una candidatura ni hoy ni nunca, a ser el populista oportunista con mucha influencia en la política actual,
nacido del clamor de la gente para liderar un pueblo oprimido y con un cambio de discurso muy alarmante. Muchos han asociado este cambio frecuente del discurso sobre su candidatura a los intereses personales que pueda tener este señor. Sin embargo, es justo mencionar que la candidatura del señor Camacho responde a intereses de un sector en específico regional, el empresariado cruceño, y la necesidad de retomar el control económico del país. Han puesto su confianza y su inversión en él y van a impulsar su candidatura como de lugar. Pero ¿cómo va a afectar esto en los resultados de la siguiente elección? Para poder entender qué impactos negativos puede traer la candidatura del señor Camacho, necesitamos concentrarnos en 3 puntos. No tenemos que ignorar que la candidatura del señor Camacho ha reavivado los sentimientos regionalistas y tribales en ambos bandos y ha agudizado la necesidad implantada en un sector de la población de ver a un cruceño en palacio que pueda velar por sus intereses, mientras que en el lado contrario, esta postulación es tomada como el llamado a evitar que un cruceño oligarca imperialista llegue al poder para evitar que la luna se escape y el sol se esconda. Camacho es el enemigo número 1 del movimiento al socialismo, y esta candidatura va a afianzar el voto del campo por quien sea que vaya de candidato por el MAS. Querrámoslo o no, el sentimiento racista que ha aflorado en los días del conflicto posterior al 20 de octubre va a llevar a que la gente de Occidente haga lo que sea necesario para evitar que un cruceño oligarca imperialista llegue a la presidencia. En las ciudades, incluida Santa Cruz, el desenamoramiento de la gente por la figura de Camacho se hace cada día más evidente, no solo por haber entrado en la dinámica de no me postulo pero al final sí me postulo porque el pueblo me lo pide, pero también por las personas por las que está rodeada, gente afín al MAS, gente en su círculo más cercano que durante 13 años ha apoyado el proceso de cambio, haciendo ojos ciegos a todo lo que estaba pasando, y que hoy se muestran como las personas correctas que no fueron durante los últimos 13 años. Y ver a esa gente, hoy por hoy, ocupando puestos de poder en un gobierno transitorio, que está mostrando algunas irregularidades e impulsos de un coteo político dañino, hacen que la figura de Camacho vaya perdiendo fuerza, especialmente en Occidente. A esto tenemos que sumarle el gran descontento de un bloque importante de Occidente que ha visto los actos de fe y gestos religiosos, como por ejemplo el ingreso nuevamente de la Biblia a Palacio, como un ataque directo al Estado laico y a la corriente progresista que va creciendo en el país. Para una gran porción de la población nacional, el enemigo a vencer en las siguientes elecciones es el MAS. Mientras el movimiento al socialismo tenga la menor presencia en el siguiente gobierno, va a ser mucho más fácil el poder reencaminar al país y evitar caer nuevamente en un sistema socialista que no sirve. Y aquí es donde se van complicando las cosas, no solo para las aspiraciones del señor Camacho, pero también para el futuro del país. El MAS mantiene una fuerte base, y la postulación de Camacho le brinda la seguridad para afianzar el voto en las áreas rurales, los votos de Occidente y poder llegar tranquilamente a un 30% en la siguiente votación. El señor Camacho, por cómo ha sido mediatizada su figura, tanto para afines como opositores, no va a tener chance alguna de arrancarle una cantidad de votos considerable al MAS, y va a tener que pelear el porcentaje del voto útil y del voto obligado del área urbana con el siguiente candidato mejor posicionado. Los resultados del señor Camacho en las futuras elecciones van a depender casi enteramente del voto del Oriente, teniendo muchas chances de ser el mejor votado en Santa Cruz, Beni y posiblemente Pando, donde el voto conseguido sería gracias al impulso populista. En el Valle la votación por Camacho va a verse limitada al voto de la ciudad, que será menor a la que pueda recibir el señor Mesa, especialmente en Sucre y Tarija. Aquí estaría aspirando a un tercer lugar, siendo la pelea por el primer puesto entre Mesa y el candidato del MAS. En la franja occidental, en La Paz va a tener un apoyo muy modesto. En el Alto no creo que vaya a tener gran presencia y en Oruro mucho menos.
en Potosí, sin Pumari, va a pasar completamente desapercibido. El señor Camacho debería sentirse satisfecho si logra alcanzar un 8 o un 10% de la votación urbana en Occidente, que le daría un tercer o cuarto puesto, dependiendo de la figura indígena que puedan proponer alguno de los partidos políticos regionales. En el caso de que la dupla Camacho-Pumari no llegase a concretarse, el señor Camacho la tiene perdida en Occidente, y por cómo está dividido el voto en el país, Camacho necesita sí o sí de Occidente para poder llegar a la Casa Grande del Pueblo. En todos estos casos, Camacho estaría peleando únicamente por los votos no masistas de la última elección, incluyendo el voto útil, y afianzando la votación del MAS, que ve todavía latente sus posibilidades de volver al poder, o por lo menos terminar siendo el partido mejor votado en las elecciones, forzando al menos una segunda vuelta. Un muestreo de 800 personas realizadas en los centros urbanos más poblados del país, con personas de ambos sexos en un rango de edad de 18 a 64 años y de diferentes estratos sociales, muestra que tan solo un 42% de los encuestados ha emitido su voto por el candidato de su preferencia en la última elección. 6% fue obligado a emitir su voto por un candidato en específico y 48% fue por el voto útil. 4% no sabe o no responde. Asimismo, la encuesta nos muestra que en caso de darse una segunda vuelta entre el partido de Camacho y el MAS, la intención del voto sería la siguiente. De darse una segunda vuelta entre el señor Camacho y el señor Mesa, la intención de voto sería la siguiente. Y tiene que llamarnos mucho la atención los bajos porcentajes conseguidos en Occidente por el señor Camacho y la alarmante cantidad de nulos y blancos, especialmente cuando se enfrenta a este candidato con el MAS y con el segundo mejor votado de la última elección, el señor Mesa. El último dato interesante que muestra esta encuesta independiente es que un 64% de los encuestados piensan que de darse el caso de Luis Fernando Camacho presidente, el país sería prácticamente ingobernable. En mi humilde opinión, el éxito del señor Camacho en las siguientes elecciones va a depender del plan país que vaya a presentar al electorado. Y quiero pensar que las alianzas que el señor Camacho está formando responden a un plan de gobierno, aunque éste se encuentre en una etapa inicial y realmente no quieran forzar su candidatura apelando al voto populista, sin tener un plan coherente y manejando el discurso religioso que hasta hoy maneja. Camacho necesita volver a enamorar al electorado occidental. De otra manera nos arriesgamos a que su figura sirva para dividir mucho más el voto no masista, dándole mayores oportunidades al MAS de lograr una segunda vuelta y una fuerte presencia en las cámaras. Y entiéndase que el pueblo quiere políticas, no símbolos y una cara bonita. Ya no necesitamos ni queremos caudillos, ni hijos del pueblo, ni gente que vaya a velar por un sector en específico, o predicadores que nos quieran meter en cada 2 líneas la palabra de Dios. No necesitamos tránsfugas ni cuoteo político. Necesitamos propuestas que resuenen en nuestros intereses, que vayan a reactivar nuestra economía, nuestro aparato productivo, que mejoren la calidad de la educación, la calidad de la salud, que nos brinden seguridad, propuestas que no vayan en contra de mis derechos, que no permitan que se dañe a la madre tierra y que nos permitan gozar de un sistema judicial limpio, donde no se tenga que lidiar con un policía que me extorsiona o un juez que necesita un impulso económico para que mi caso no esté años archivado. Necesitamos un presidente, no un mesías. Soy el último de los cisgender. Si te gustó el contenido del video, dale like, compártelo y suscríbete para disfrutar de una opinión política diferente y que va en contra de la narrativa impuesta.